Muy buenos días, hoy viernes 16 de enero, este año 2026 va rápido. Hoy es al otro día de la quincena, ¿eh? O sea que lo de la cuentecita de enero ya, un grupo que ya llegó a la cuenta, ya subió. Exacto, ya hay que ver cómo hay un meme que anda por ahí. Salida y nada de entrada. Señores, hoy usted cobró, yo sé que hoy es un día ayer se cobró, es un día estresante porque yo sé que hay pagos, hay eso que se quedó de diciembre, que se gastó de más, este mes lo muestra. Pero realmente por eso hoy estamos aquí, viernes 16 de enero, para hablar de salud mental con tu equipo de Cátedra Médica. Y quiero darle la bienvenida a los doctores. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están hoy? Yo estoy muy bien, no he cobrado todavía. Doctor Montero, ¿tú no has cobrado todavía? Así que voy ahí arrastrado, empujando la cuenta de enero. Pero bien, tranquilo, feliz por estar aquí en esta cabina. Viernes, el cuerpo lo sabe, el día está un poco lluvioso, pero estamos muy bien, así que contento de estar aquí en cabina de nuevo. Amaury no se ha portado bien todavía. No. Ortega, y la vieja Belén, ¿cuándo que llega? Yo lo estoy esperando. La vieja Belén se quedó atrás de nosotros ya eso. No, yo feliz de estar de nuevo aquí este viernes hablando sobre salud mental en Cátedra Médica, que se está convirtiendo en un mejor programa en lo que tiene que ver la contacto con la comunidad, porque estamos trayendo a personas, a pacientes, cosas que tal vez no hacíamos antes, ¿no? Hablando sobre sus diferentes problemáticas, y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a traer personas que tengan problemas con la adicción, personas que tengan problemas con... Yo incluso le había dicho a Stephanie que quiero traer a una trabajadora doméstica. Hay un tema con eso fuerte. ¿Tú viste la noticia? Con la trabajadora doméstica. De ahora, del tema de las domésticas, hay una red, al parecer, de domésticas. Los de Nana, eso es muy importante. Los de Nana, que están grabando videos de los niños en desnudos, y se lo están compartiendo y se lo están viendo a los presos. Señores, mire, eso me dio grima cuando yo escuché eso. Ahora hay una alteración de salud mental, tanto a las trabajadoras, porque están en un proceso de modificación de su trabajo, como para los empleadores como nosotros. Entonces es un tema importante que altera nuestra salud mental y nuestra salud y nuestra cotidianidad. Entonces yo creo que Stephanie tiene que trabajar y buscar esa persona que va a comenzar a hablar con nosotros sobre eso. Sí, realmente es un tema importantísimo. Y mira, yo estoy en un grupo donde somos como 25 mujeres. Y tenemos hijos como de entre la misma edad, entre 4, 2, no, ni siquiera 2, son básicamente iguales, entre 3 y 4 años, que es la edad que tiene el más pequeñito mío. Y constantemente ellas nos enviamos mensajes, por ejemplo, de alerta: mira, me llegó esta empleada y robó, y se manda la cédula por el grupo, y como que... Pero cuando tú te das cuenta de que hay un tema real, de que no se puede conseguir alguien confiable para cuidar a tus hijos, es un tema que afecta realmente la parte emocional, porque entonces la madre que trabaja o que tal vez tiene grandes responsabilidades se ve entonces en un tema difícil, porque no todas tienen la oportunidad de que su madre lo pueda cuidar o la pueda ayudar. Entonces eso creo que es un tema importantísimo, y también escuchar la otra campana. Exacto. Sería buenísimo eso. Todas las áreas. Exacto. Eso sería un tema interesante que podemos poner sobre la mesa. Y bueno, no podemos dejar de lado las noticias de estos días, y es que la atención primaria y el fortalecimiento de las unidades de salud mental son las metas del 2026. Ojalá que no se queden metas. Esa meta yo como que la he oído ya más de una vez en este programa, en este espacio. El tema de la atención primaria es una deuda pendiente del Estado dominicano con la sociedad dominicana. No ha sido posible que, aunque el marco regulatorio, la ley, lo exprese tácitamente, que el sistema se organice en función de un primer nivel de atención, pues no se ha podido implementar, y todavía todas las personas siguen yendo a los super especialistas cuando muchas cosas se pueden resolver en el primer nivel. El tema de la salud mental es un tema prioritario, lo hemos dicho más de una vez en este espacio. Este programa especial de los viernes se diseñó justamente para colaborar y contribuir a la discusión nacional sobre este tema. Sin embargo, que lo digan y lo hagan, entre decir y hacerlo hay un trecho, y este gobierno se ha caracterizado por eso, por decir que vamos a hacer, y finalmente no se hace. Y se hacen otras cosas. Bueno, según tengo entendido, la meta de este 2026 se desarrolla bajo el lema
más salud y larga vida. Entiendo que podríamos especificarlo realmente, que lo que nosotros siempre hablamos aquí, más salud mental, para nosotros poder tener una mejor calidad de vida. Y esto incluye una serie de planes y programas que están orientados a garantizar la atención integral, oportuna y de calidad dentro de este proceso. Entonces, yo lo que sí entiendo es que adicional a eso, que se hagan propuestas, como tú siempre dices, Ortega, ¿verdad? Que nosotros podamos entrar es lo que ahí yo siempre digo, a decir lo que nosotros vemos aquí tenemos en hasta logo propuestas nuevo, reales. tenemos hasta lema nuevo, tenemos propuestas, tenemos ideas, tenemos la luz en la cabeza y al final no hacemos nada porque nadie audita, nadie pone estrategia, en realidad, y hay que decirlo, el gobierno no es el culpable. Sí, y mire, aquí dicen que ya se presentó el plan. El culpable somos nosotros, que no hacemos que este gobierno, cada vez que hay un evento de salud mental donde todos estamos indignados y todos vamos, y los psiquiatras vamos a los programas y los psicólogos también y los tuiteros y los de Instagram comienzan a escribir sus opiniones y sus soluciones. Nadie le da seguimiento, nadie hace nada, no hay ninguna consecuencia para las autoridades tanto de salud. Yo no he visto la primera manifestación de, por ejemplo, aunque es retrógrado, de una huelga, de una marcha, solamente para que hagan algo de salud mental, para que haya un impacto real de salud mental. Sí. Entonces, hasta que no hagamos eso, hasta que las personas no se empoderen y como cuando pudieron hacer el cambio del 4%, se empoderen en la salud mental, no va a haber una realidad de un cambio porque nosotros como psiquiatras no tenemos el poder para hacer los cambios que queremos. Sí, todavía siguen, aunque presentaron el plan estratégico, pero todavía siguen orientados en el mismo tema, por ejemplo, de la salud en general, de aumentar el tema de trauma, de la parte de la salud médica en general. El plan estratégico lo han presentado en el 2012, en el 2016, en el 2020, en el 2023. En el 2026 han traído gente de Harvard a hacer estudios y todavía yo no sé qué han hecho en salud mental. Entonces, no puede ser nada más el tirar planes, el tirar escritos para bajar la marea y decir que están haciendo de salud mental. Y lamentablemente Mario Lama no dejó ningún legado en salud mental que yo sepa. Sí. Bueno, ahora está el doctor Landrón, ¿verdad? Que él ya viene con una experiencia previa en el NEI Arias, que entiendo que hizo una labor excelente por lo que he escuchado, que realmente hay se le está poniendo mucha atención al trabajo que él va a hacer dentro del Sistema Nacional de Salud, que sabemos que ha venido deteriorándose por ya los temas que hemos escuchado anteriormente. Y la verdad es que los ojos de todos están puestos ahí. O sea, yo estoy a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Sí, pero yo pienso, Stephanie y Ortega, que hay un tema de visión y de narrativa. O sea, cuando se habla de salud mental, la narrativa es que necesitamos más hospitales, más psiquiatras. Entonces, la narrativa de salud mental tiene que cambiar de shift y decir, la salud mental ¿dónde se realiza? La salud mental se realiza en el entorno comunitario, claro, la atención primaria, en la familia. Claro. Entonces, es ahí que hay que desarrollar una serie de estrategias para que haya en el entorno comunitario, que haya acceso a, por ejemplo, que la gente tenga posibilidad de diversión en la propia comunidad, que haya un sitio donde los muchachos puedan ir a jugar de manera segura, que haya un lugar donde la gente pueda tener acceso a hacer ejercicio. Cosas de esas son lo que van a favorecer a que tengamos una mejor calidad de vida y en consecuencia una mejor condición mental. Y el salario, si no lo aumentan. Bueno, la canasta básica está en 40 y pico y el salario mínimo son 16. Cada vez que yo voy al supermercado me pongo la mano en la cabeza. No, y lo que decía el anterior incumbente del SNS, no, hace falta médico, hace falta psicólogo, hace falta psiquiatra, pero no lo nombran. Entonces, al final, las unidades de atención primaria deberían tener una unidad de salud mental compuesta por lo menos un psicólogo y alrededor de un psiquiatra y alrededor de 2 o 3 psicólogos. No hay ninguna unidad de atención primaria aquí en este país que tenga ese tipo de servicio. Entonces, esas personas tienen que darle servicio a la comunidad. Pero si no lo incluyen, si el recurso humano, que es lo más importante, no lo tienen, no lo nombran y lo hay, ¿por qué? ¿Cómo quieren cambiar la situación? No se puede cambiar la situación así.
Sí, sí. Realmente lo que hay que ver es cuál es la visión que van a poner en práctica para este año. Y entiendo que si ya hay una persona que ha tenido una experiencia previa en echar hacia adelante un hospital como el Ney Arias, entiendo que aquí tal vez va a poder hacer un buen trabajo práctico, que sea real, que no se quede solamente en la estrategia y en que no se pudo y en que no se ve. O sea, realmente aquí tenemos un déficit en el mismo tema de salud y necesitamos seguir fortaleciendo eso, sabiendo que la pandemia de este 2026 y para mí de los próximos años que vienen está en salud mental, y sabemos que la parte mental también afecta a la parte física, y muchas veces cuando ya el cerebro no puede sostener, el cuerpo no puede sostener todas las cosas que nos pasan y esos traumas internos, entonces el cuerpo lo muestra como enfermedad. Que también deberíamos traer ese tema en algún momento, las enfermedades somáticas. Claro. Cómo el cuerpo comienza a somatizar la enfermedad en la mente cuando nosotros no podemos gestionar adecuadamente un trauma. Y obviamente eso es parte de lo que nosotros tenemos en nuestro país, que más de 500,000 personas viven con depresión en la República Dominicana. Eso es alarmante. A pesar de que se dice que somos un país alegre, felices, ¿no? Y felices. Es el problema, que aquí la depresión, que cuando se ve alegre, aquí tú no sabes quién puede estar mal pasando, quién puede estar pensando en que quiere quitarse la vida. Sí, es un tema importante que hay que volvemos al mismo tema, o sea, todas las situaciones que estamos viendo y viviendo en el sistema de salud y en el sistema sanitario de la población tienen que ver con condiciones de salud mental. O sea, la depresión es un reflejo de algún tipo de trastorno. El hecho que tengamos esa cifra identificada, posiblemente son más. Porque muchísimo más. Es una cifra negra. El mismo artículo lo dice. Porque el artículo dice que en América Latina ha subido un 30% y nosotros somos América Latina. No puede ser que nada más hayamos subido un 4.5%. Y nosotros lo vemos en los hospitales. Difícil. En los hospitales lo vemos. Vemos que en las consultas por depresión ha aumentado en más de un 100%. Entonces, el tema de que las cifras, las estadísticas no nos dicen lo que tienen que decir, ¿no? Entonces no podemos arreglar lo que no sabemos. Ese es un tema. Sí, y entender que la persona, se celebró anteriormente el 13, el Día Mundial contra la Lucha contra la Depresión, porque creo que es un tema que todavía falta mucha educación sobre eso. Las personas creen que la depresión simplemente es un estado. Yo me siento deprimido. Pero solo lo recordamos triste. El día. Y luego, ¿qué hacemos a lo largo del resto del tiempo y todo eso? Entonces hay un tema importante con el tema de salud en la República Dominicana, y es que se anuncian los planes, se anuncian ideas, se anuncian propuestas, pero nunca he visto, o no he visto en los últimos 5 años, que del Congreso, el Poder Ejecutivo, digan que van a aumentar la inversión en salud. No, porque si no se aumenta la inversión, vamos a seguir teniendo los mismos déficits que venimos arrastrando, que se van complejizando, porque en la medida que aumenta la población, aumenta la demanda, y en la medida que yo no tengo los mismos recursos, o sea, que si yo ahora cuando voy al supermercado, pues como no me han aumentado el salario en los últimos tiempos y los precios de los productos han aumentado, ¿qué yo hago? Entonces tengo que disminuir la cantidad de cosas que compro, porque tengo que ajustarme al salario que tengo. Pasa lo mismo a nivel de los sistemas y a nivel presupuestario y de ingresos. Si no hacemos el aumento de inversión en salud en la República Dominicana, vamos a seguir con los mismos problemas, vamos a seguir teniendo déficit para la respuesta al tema de la depresión, al tema de la salud mental y a todos los otros temas que tienen que ver con la salud de la población. Entonces no he visto a nadie decir, este año vamos a aumentar un 1% por lo menos del Producto Interno Bruto y lo vamos a dedicar. Creo que tengo 1.7, ¿no? 1.7, 1.9, cuando a nivel de, no estoy hablando de Europa, Estados Unidos, América Latina, tenemos países que están invirtiendo hasta un 6%, como Exacto. Costa Rica. Chile. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos esa inversión? Bueno, porque estamos dispersos, perdidos en otras cosas. No, y yo lo que creo que también aquí somos un país ignorante en el tema de lo que realmente es la salud mental. O sea, yo creo que ahora en estos últimos años es que le hemos estado dando más voz a lo que es cuidar la salud mental. Y cuando digo como ignorante en el sentido de que todavía aquí tú te sientes triste, tú sientes que tú tienes un estado de ansiedad y tú crees que no, que tengo mucho trabajo o me siento desconectado y no me importa nada. O sea, a veces normalizamos los estados de ánimo por... Exacto, por no poder reconocer. Tú lo que necesitas es un traguito. Tú lo que necesitas es pararte de la cama y vete
Nos han adoctrinado. Exactamente. Nosotros Entonces, estamos acostumbrados a recibir servicios de salud en general malos. Exacto. Por lo tanto, lo vemos como una normalización. Ir a un hospital, ir al Moscoso Puello, ir al Darío Contreras y ver que se está cayendo las paredes, es parte de la normalidad de nosotros. Y creemos, la población cree que es lo que le toca. Señores, es como, pero aquí todavía... como lo que el valor. Entonces, hasta que no cambiemos esa cultura, esa conciencia de que la salud pública debe ser una salud de calidad, no solamente de boca. Entonces, y que nosotros nos merecemos una salud de calidad, exacto, vamos a seguir teniendo estos problemas de estructura, de personal, porque yo estoy seguro, si le pagan bien, hay muchísimos médicos que si le pagaran lo suficiente, no irían a la privada. Se quedarían en la pública todo el tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, nosotros sacamos un grupo que se llamó Proyecto por una Causa. Y fue un proyecto que cuando el grupo de psicología en la universidad, nosotros comenzábamos a ir, tenemos una llamadita, comenzábamos a ir al colegio. Vamos a tomar esta llamadita. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buen día, Cátedra Médica. No, está bien, pues ya el cosa pasó el programa, está bien. Era otro programa, era otro programa. Mira, pero puede hablar en Cátedra Médica también. Y yo recuerdo que nosotros íbamos a las comunidades más vulnerables y generalmente nosotros fuimos como a 5 comunidades y hacíamos alianzas con las iglesias que estaban en ese momento o con los centros comunitarios que estaban en ese momento y nosotros íbamos a educar sobre salud mental. Y para sorpresa de nosotros, quienes más acudían eran los niños. Y nosotros lo que hacíamos era que motivábamos a los padres con que, mira, le vamos a dar un regalito, le vamos a pintar la carita, y lo hacíamos nosotros mismos. Y realmente había mucha ignorancia sobre lo que es el tema de salud mental. Yo no sabía que yo podía tener una depresión por eso. Yo ni siquiera sabía que yo me podría sentir, yo pensaba que era normal yo sentirme como me siento, irritada, estresada, incómoda. Claro. No, esas son las hormonas. Y señores, lamentablemente nosotros no pudimos seguir con eso porque, verdad, cada quien cogió su rumbo, pero es un proyecto, mira, que sería lindo y hermoso volver a rescatar. Pero a veces uno dice, yo quiero hacerlo yo sola, pero ¿y quién se une? Claro. Porque cuando tú comienzas y tú dices todo eso, pero ¿y cuándo yo me voy a ganar? ¿Y qué yo voy a hacer? Señora, al final, yo creo que quienes estamos en la parte de salud mental, esto está en una gran parte por vocación. Y yo siempre digo, mira, yo soy de la que diezma. Yo tengo mi diezmo para mi tema de salud mental, de lo que yo puedo dar. Y el diezmo puede ser tiempo, puede ser una consulta que usted tenga bajo costo. Pero yo sí entiendo que hay que abrir la oportunidad para que nosotros, los que estamos en este rubro de la salud mental, podamos llevar esa conciencia. Y al final la consulta se va a llenar. Porque muchas veces dice, bueno, pero ¿de qué yo voy a vivir si yo vivo de la consulta? Sí, la consulta se llena. A medida de que usted se abre la oportunidad de poder brindar su talento a una sociedad como la nuestra, como República Dominicana, que necesita todavía mucha educación sobre salud mental, porque al final todavía la gente sigue amarrando y diciendo que hay gente loca y que hay que amarrarlo. Sí, no, sí. Y gastan más dinero en ir al brujo. Que aquí es un programa. Es otro programa importante. Deberíamos traer aquí un brujo cualquier día de esto para que nos comente un poco el ensalmo. Cuando eso hay que ensalmarlo. Cómo se comporta la demanda. Y entonces después que van al brujo y ven que no le funciona, entonces dicen, bueno, vamos a llevarlo a donde un psiquiatra, a donde un psicólogo. Entonces, y cuando le dan el monto de la consulta, dicen, no, pero que eso es muy caro, pero acaban de gastar 300 mil pesos en un ensalmo de un brujo, ¿eh? Sí. Pero además de todos esos temas que hemos estado comentando, se agrega el tema de que es también parte de la información que queremos compartir, el tema de del aumento del consumo de sustancias prohibidas. Eso también es un tema que genera muchos trastornos. Aquí no hay camas para un paciente adicto de sustancia. En este país de 11 millones de personas no hay una sola cama especializada para eso a nivel público. A nivel privado hay muy pocas también, pero a nivel público no hay un solo programa que pueda tener a un paciente durante 6 meses, un año, incluso más que dure un tratamiento de deshabituación de alguna sustancia. No hay ningún proyecto, no hay ni siquiera nadie se ha sentado a hablar, ¿no? Me acuerdo yo que mandé un proyecto en el 2014, mandamos otro proyecto en el 2020 con Mario Lama. Yo sé que el doctor Guerrero también habló con él sobre crear una unidad
Pero todo eso se ha quedado en... Y mira que Mario Lama y Guerrero son amiguetes y Sí, ni no, siquiera así. Guerrero estaba muy interesado en hacer esa unidad. Pero la verdad es que Mario Lama se fue y Sí. todavía no han hecho la unidad. Entonces, hasta que no comencemos a tener es que somos nosotros como pueblo y comunidad que tenemos que forzar a que creen esa unidad. Todas esas madres que tienen hijos con adicciones, que han tenido años de sufrimiento, esas son las madres que tienen que ir a pelear por que no le pase a ella, a otra persona, lo que a ella le está pasando con sus hijos. Sí, pero entonces, desde el punto de vista, retomo el tema conceptual. Como nosotros tenemos a nivel de país la concepción de que la adicción es un delito y se maneja como delito. Entonces, en vez de mandar el que consume a tratamiento, rehabilitación, a un centro especializado, ¿lo mando dónde? A la cárcel. A la cárcel lo mando. Sí, tiene que ser un cambio en mentalidad de todas las instituciones, no solamente de salud. Inclusive legislativo, legal. O sea, hay que modificar el concepto que se tiene de que el consumo es un delito. Sí. Entonces, si no modificamos eso, entonces nunca el Estado se va a preocupar con crear la infraestructura necesaria para dar respuesta a ese tratamiento de ese consumo de sustancias. Y el tema es que eso está afectando a los jóvenes y eso viene en incremento después del COVID. O sea, después de la pandemia, el incremento de consumo de opioides en los jóvenes aumentó muchísimo por el mismo tema del aislamiento, la soledad y adicional a eso, el mismo tema de la era de la desconexión, un punto que estamos viviendo. Porque en Estados Unidos el tema del fentanilo es un problema. Aquí sí. Ya aquí está llegando eso. Ya llegó el fentanilo. Ya llegó el fentanilo. Y si se vuelve un problema como en Filadelfia, en varios lugares de Estados Unidos, aquí vamos a tener muchísimas más muertes que en COVID, ¿eh? Sí. Muchas más muertes. Y tú sabes lo que COVID. yo digo, Ortega, que no sé si, bueno, tú también yo sé que ves paciente así, pero a veces la gente dice, no, que eso es consumir marihuana, eso es algo para yo relajarme. O el vape, ahora que se usa, que tiene el HTC, que es el componente, el aceitico, como dice, como que tiene, dice, no, eso no hace daño. Señor, eso hace daño. Eso hace daño. El aceitico es el HTC. Hace más incluso daño. Y hace más daño porque, por ejemplo, yo que he visto jóvenes en consumo, por ejemplo, que lo que quieren es desconectarse de la realidad o quieren quitarse esa sensación de ansiedad porque muchas veces no la saben manejar y justifican el consumo porque, que estoy en un coro y estoy chilling y eso. Mira, yo prefiero hacer eso que irme por una discoteca, porque los jóvenes de ahora ya no van a ser los muchachos que van a ir a discoteca. Los jóvenes de ahora lo que hacen es que se reúnen en casas. Pero el efecto que tiene eso en el proceso hasta los 25 años es un gran deterioro a nivel mental. Mire, el tema de la marihuana hay que desmenuzarlo, también hay que hacer un programa sobre eso, porque evidentemente hay una parte del consumo del cannabis, ¿no? Del THC y todo lo que tiene que ver los componentes, que sí ayuda medicinalmente. Pero eso se ha tomado como punta de lanza. Se ha relajado eso. Cualquiera te saca un carnet. Ay, no, eso, no, cannabis medicinal. Cuando ¿Pero para qué especifica? Cuando yo hablo con los adolescentes y ellos le dicen a los papás, no, papá, es que esto es legal ya, aquí me tienen que dejar fumar. Y no es así. Incluso, y eso también lo discuto mucho con Iches y con Guerrero, la marihuana que se está creando ahora, que es sintética, tiene una parte sintética, la verdad es que es mucho más dañina a nivel cognitivo que lo que era la planta en los años 60, 70, los principios de 1930. Entonces al final el uso de la benzodiazepina, cualquier medicamento que no se use adecuadamente te va a traer daño, incluyendo la marihuana. Entonces la marihuana no puede ser de venta libre, no puede ser en la cantidad que yo quiera, no puede ser solamente para sentirme bien y recrearme. Tiene que tener también un control, si no, dentro de unos años vamos a tener el mismo problema que tenemos con el alcohol, el mismo problema que tenemos con el tabaco, que por no regularizar estas drogas, entonces ahora las tenemos a venta libre y con un problema muy grande. Sí, pero sabemos que el tema de los opioides se usa más para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, para el dolor, porque realmente te ayuda a contrarrestar, pero ya tú tienes un cuerpo que se está deteriorando. O sea, cuando tú te pones una quimio es 1000 veces más fuerte que un opioide. Pero sí, claro, al final hay que ver medicinal hasta qué punto. O sea, medicinal hasta dónde se puede llegar, porque en Estados Unidos yo conozco y he visto que
usted da un carnet? No, yo tengo un carnet medicinal y usted tiene algo para usted poder consumir. Ah, no, pero tú sabes que aquí Señores, hay que tener cuidado porque hay una falta de conciencia sobre eso. Yo siempre a mí no me gusta satanizar nada. No, claro. Lo que yo entiendo que todo tiene que hacerse con conciencia. Dice, usted como papá tiene un joven que está consumiendo, que yo sé que debe de ser muy difícil trabajar eso. Llévelo a los lugares adecuados para que se pueda tratar. Aquí hay lugares que te limpian sin necesidad de que tú tengas que hacerlo voluntariamente. Conocemos lugares que se hacen aquí todavía, que no es voluntario. Y gracias a Dios, porque en Estados Unidos es imposible hacerlo. Exacto. ¿no? Entonces, sí se puede y hay que entender que el deterioro cognitivo que tiene en los opioides antes de los 25 años, eso no vuelve otra vez a conexiones neuronales, por más plasticidad neuronal que se tenga, eso no vuelve otra vez a reconstruirse igual. Entonces vemos niños y jóvenes y adultos más irritables, que hay un déficit de atención, que no atienden, que se les dificulta incluso comprender, entender, formular. Entonces hay un deterioro a nivel social, porque no solamente es no, que yo voy a disfrutar de este momento, yo soy libre y joven y yo puedo hacerlo. En la adultez eso pasa factura. Y ahí el tema de prevención de ese consumo, yo creo que el pilar fundamental del tema ahí es la familia. O sea, el momento en el cual se tiene que trabajar y los padres tienen que estar pendientes a lo que están haciendo sus hijos, qué están consumiendo, con quién están conversando, qué están haciendo, es ahí en la familia, en el hogar, porque si no, ya luego, cuando se detecta el problema, posiblemente es muy tarde. Entonces es importante que los padres estén pendientes de sus hijos para que no tengan dificultades. Tú sabes cuál es lo bulto, todo revisen. Y que no se lleven ni que del pen. No, es que el problema es, ¿tú sabes cuál es una de las causas más frecuentes de deserción de la consulta, de mi consulta en adolescentes? Cuando yo le digo a los padres que el problema vino por ellos. Ah, claro. Porque en ese momento yo sé, ya sé, ellos no van a volver más. Entonces al final, si ellos no tienen conciencia, porque ellos creen que el único problema es el adolescente. Entonces cuando uno le enfrenta con la realidad, la deserción es muy, muy alta cuando ellos se dan cuenta que parte de la causa de que esta persona esté consumiendo droga es el sistema familiar y cómo se está relacionando. Y no tiene que ser incluso mal. Hay muchos que son demasiado permisivos y eso es parte del problema. Entonces, cuando uno confronta a los padres, lamentablemente, yo sé cuándo van a volver y cuándo no van a volver. Y la deserción es muy alta. Sí, así es. Y regresamos a Cátedra Médica y miren, la verdad es que uno scrolleando y mirando las cosas en las redes, X, que es una red social donde no filtra mucho, pues ahí volvemos al mismo tema de la sociedad y cómo estamos distorsionando las interacciones sociales. Nuestro equipo máster va a subir un video de un niño que ataca a la mamá y el padre, en vez de ayudar a la mamá de este niño que está agrediendo a la mamá, lo que hace es que lo graba. Vamos a ver el video y después discutimos cómo está cambiando la cosa. Una película, ¿no? Oye, mira cómo el niño, que probablemente tiene una alteración mental, tipo tal vez un autista o tiene algún tipo de problema del control de los impulsos, cómo va a atacar a la mamá y el papá, en vez de ir a ayudar a la mamá o controlar al niño, lo que hace es que se la pasa grabando al niño y luego entonces lo sube a TikTok. A X. Entonces el tema de cómo estamos distorsionando la realidad va a traer consecuencias graves y luego ese niño cuando se ve en X o cuando tenga que hacer una intervención, lo que va a hacer es probablemente agredir a otra persona, probablemente tengamos que tenerlo ingresado y el papá no hay ninguna consecuencia con eso, no hay ningún problema con eso porque es su padre, por lo tanto puede subir el video de su hijo, pero no hay nadie que proteja la integridad mental. En los derechos de los niños y niñas tú no puedes violar la integridad de un niño. Pero tu hijo tú puedes subirlo a la red social. Sí, no, hasta un punto. Tú puedes subirlo. Pero ¿quién me dice a mí, y seguro que no lo han hecho, quién fue a auditar a esos padres? Nadie. Porque entonces, lo que eso es entretenimiento, le está dando entretenimiento a una sociedad que lamentablemente en esa perturbación, ¿verdad? Le interesa eso, a criticar
Ahora, lo que hay que ver es el qué lleva a los padres también a hacer eso, porque muchas veces puede ser un tema de, yo te lo voy a hacer para que tú cojas vergüenza, para que tú te veas, y después de que tú te vas a coger vergüenza, y exponemos la integridad de nuestros niños y la autoestima de nuestros hijos sin saber la repercusión a la corta, porque ni siquiera a la larga, que eso trae. Totalmente. Y tú, Luis, que ves eso. Sí, pero eso no, por eso estamos trastornados. La verdad, estamos alterados. La verdad estamos que alterados. hay una normalización de unas inconductas, de unos manejos impropios que entonces ahora, y es evidente que en esa situación, aparentemente el niño tiene alguna condición particular y parece que la madre le está quitando el móvil y tal, y él La quiere adicción, agredirla a los móviles. entonces es un tema que es muy importante que los padres hagan conciencia de que cuando hay ese tipo de situaciones, o sea, lo que le está haciendo es agravando posiblemente la condición de ese niño. Entonces es muy importante que estemos atentos a esas inconductas que estamos asumiendo los adultos frente a determinadas situaciones que a lo mejor no sabemos manejarlas, y por eso entonces con la simple grabación creemos que podemos resolver. Hay que comenzar a legislar y a acatar las leyes de lo que tiene que ver la protección del niño, la protección de salud mental, todo lo que tiene que ver con la parte digital, el bullying. Por ahí vienen los niños ratas que están. Del Oriente Medio, ¿no? Donde están todo el tiempo metidos y se acuestan y se levantan a las 4 y vuelven y se acuestan a las 6 y todo el tiempo si no comenzamos a legislar y a obligar un cambio, vamos a ir muy mal en salud mental. Y yo quiero darle la bienvenida a nuestro querido amigo, el doctor Diógenes. Yo creo que cuando yo llegué al país hace 10 años, no me acuerdo si es así, Diógenes puede corroborarlo o no, yo fui a otra emisora compañera, y él creo que llegaba también del país y nos conocimos y como que hicimos un match bien ahí. Desde entonces hemos estado todo el tiempo hablando sobre epilepsia y compartimos muchísimos pacientes. La verdad que es muy buen profesional y es muy fácil comunicarse, que eso es un tema en nuestro país con los egos. Hablar con un médico aquí, no te metes en mi área, pero yo sí me puedo meter en la tuya. Entonces el tema de Diógenes, que es un experto en epilepsia, vinimos a hablar sobre eso y cómo impacta tanto como paciente la parte de salud mental a un paciente con epilepsia, como el entorno y todo lo que tiene que ver la parte externa de salud mental. Diógenes, un placer. Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenos días a nuestros escuchas. Hay que aclarar algo. No hace 10 años. No hace 10, hace menos. Hace menos. Ayúdame. Son 5 señores, o 6 años. Pero tú eres más joven que yo. No cuento. La vejez en los hombres también. Pero sí, la edad. la verdad hicimos, de verdad me pareció la primera vez que te vi, persona muy profesional, conocedor. Sí. Y de verdad fue como amor a primera vista. Diógenes y la verdad que un neurólogo y un psiquiatra no es común que se lleven bien. Es común. Diógenes Santos, ¿alguna relación con el profesor? Sí, mi padre, Santo Viloria, fallecido hace un año y algo. Sí, el profesor de muchos de nosotros en la Universidad de Santo Domingo. Estrella de este país. Muy parecido a su padre. Sí. Entonces, estamos un poquito ayudados por los genes de mi madre, pero yo entiendo su punto. Vamos bien. Diógenes, bienvenido a este espacio, realmente Gracias. neurólogo, epileptólogo, con un tema tan interesante. Y ahorita nosotros conversábamos que antes de entrar al tema de la epilepsia, a mí me gustaría como empezar hablando de dónde viene la epilepsia en sí. Y en lo que investigué un poco, viene de los años 2000, antes de Cristo, algo así, donde se creía que la epilepsia era una posesión demoníaca que tenían las personas en ese momento, y que incluso en culturas a veces eran venerados estas personas porque se entendía que era la enfermedad sagrada. Y realmente a lo largo del tiempo, ya ahora con más conciencia que tenemos, obviamente con todo lo que hemos venido investigando sobre esta enfermedad o esta condición, es más una condición que una... ahora hay un problema. Hay un problema con esa definición. Es verdad, sí, porque hay que tener cuidado, como uno lo dice. Enfermedad. La verdad,
Hay que Yo tener pienso que ¿sabes? es una enfermedad porque hay una causa Hay una específica. causa. Hay una- Ok. hay Y, una aunque- causa y- específica. y el término condición, enfermedad, yo creo que tenemos que comenzar a relajarnos un poco en cuándo decir condición, cuándo decir enfermedad. Hay que decir las cosas y arreglarlas. Lo que está mal se arregla y lo que no Sí, está sí. mal no se arregla, ya Sí, está. sí, sí. Correcto. Así es. Entonces, lo que realmente entiendo es que la epilepsia, no sé, y por eso quiero que nos comentes un poco. ¿Tú entiendes que en nuestro país realmente es un problema, un tema que llega mucho a consulta? Primero defínelo. Sí. Y exacto. Como bien comentaste, la epilepsia es una enfermedad de los tiempos antiguos. Cuando uno revisa la literatura, grandes personalidades del mundo que han dominado el mundo incluso, se ha comentado que han sido epilépticos. Pero ¿qué es la epilepsia? Vamos a empezar por ahí. La epilepsia es una enfermedad crónica, neurológica, en el cual hay aproximadamente 50 o 60 millones de habitantes a nivel mundial, aunque creemos que es un subregistro. Esto debido a que 2/3 de los pacientes que tienen epilepsia viven en países de vía de desarrollo, en países como nosotros. Y sabemos que lamentablemente no tenemos estadísticas. Aunque se habla de 0.5% de la población mundial, pero en países como nosotros, probablemente eso sea un 0.6, Y se sabe por 0.7. qué. Hay varias teorías, dentro de ello obviamente la salud pública, Ujú, el ujú. acceso a los hospitales, el acceso a neurólogos en todo el país, porque una de las grandes causas de epilepsia, que lo mencionaremos un poquito más adelante, son lesiones que muchas veces es durante el parto. por así Exacto. decirlo. En los niños. Entonces, si no hay un buen servicio de salud o los residentes no dan abasto, por ejemplo, son 10 parturientas y él es uno solo. Ujú, Por decirle, entonces, por eso en países desarrollados la incidencia de epilepsia ha disminuido bastante. Bueno, la epilepsia es la predisposición a tener crisis epiléptica, en el cual el paciente va a tener estas crisis, consecuencias neurobiológicas, cognitivas y sociales. O sea, el paciente que tiene epilepsia no solamente va a tener crisis, sino que va a tener otros datos que tenemos que tratar a propósito de la ansiedad y depresión, que hablaremos tal vez un poquito más adelante. Entonces, esa es la definición a grosso modo. Predisposición a tener crisis epiléptica. Ahora bien, en dependencia de la edad, obviamente, la causa de la epilepsia va a ser diferente. Ok, eso es importante. En los niños, las causas más frecuentes, como comentamos, la encefalopatía hipoxicoisquémica, por decirlo. El paciente que tiene un trabajo de parto prolongado, de que tuve un pacientito en la consulta que tiene tal vez una discapacidad intelectual, que tú ves que un niño retraso del con desarrollo. retraso del neurodesarrollo, entonces probablemente fue una encefalopatía hipoxicoisquémica. Dentro de las otras causas en niños también tenemos lo que nosotros llamamos las malformaciones del desarrollo cortical. Son anomalías estructurales, pero con un origen genético, que cuando se une el óvulo y el espermatozoide, bueno, hay una alteración, y entonces nacen con alguna anormalidad dentro de la cabecita, y probablemente es una de las causas de epilepsia. Ya en el adulto mayor, o en el adulto joven, perdón, tenemos la esclerosis mesial del hipocampo, a propósito que el hipocampo, todos sabemos que va muy relacionado con los trastornos psiquiátricos y la memoria a corto plazo. De ahí es que los pacientes con epilepsia Tienen problemas en el colegio. tienen exactamente. Y a nivel conductual también. Correcto. Ahí es un mismo cerebro, Ujú. aunque se expresa diferente en dependencia de cada paciente, bueno, pero van a tener, se habla de hasta un 30%, los pacientes que tienen epilepsias del lóbulo temporal, la esclerosis mesial específicamente, hasta un 30% pueden presentar trastornos psicóticos, trastornos de ansiedad y trastornos de depresión. Bueno, ya en el adulto mayor, las causas de epilepsia son múltiples, son diferentes a los niños. En este caso tenemos los traumas, pero la mayor causa son los eventos vasculares, los famosos derrames cerebral. El paciente que tiene un derrame cerebral, por eso hay una campaña en estos años No, para... y aquí más, porque aquí tenemos el especialista Exacto. de bueno, lo que acaban tiene de que dar ver número con uno. seguro. el profesor, Sí, exactamente. Y qué bueno que tenemos estos programas para que la gente sepa que obviamente de que tengamos algún síntoma sugestivo de un evento vascular, debemos de ir por emergencia. Entonces los eventos vasculares,
lamentablemente un 30 o 40% pueden desarrollar epilepsia. Tenemos también las demencias, el Alzheimer, los parkinsonismos, pueden desarrollar epilepsia. Y tenemos las neuroinfecciones, las famosas encefalitis, que lo vemos muy frecuente en niños y en adultos. Entonces, como vemos, las causas de la epilepsia son diferentes. Muchísimas. Es múltiple. Entonces, incluso está la febril que tenemos convulsiones febriles. Que tú la mencionaste, ¿no? Entonces, por eso es que el paciente te llega por emergencia y dice, por consulta, y te dice, pero ¿por qué me pasa ¿por qué esto? a mí? Y yo le digo al paciente, bueno, probablemente ni yo sé incluso si hay una que se llama idiopática, claro, que también, ¿qué tan frecuente es? Porque esa es la que no sabemos. Porque claro, las epilepsias idiopáticas, que ahora mismo se llama genética, porque sabemos que tiene un componente genético. El futuro en la epilepsia es la parte genética. De hecho, tú estás muy ligado a eso en cuanto al trastorno del desarrollo. Entonces, las epilepsias genéticas, que antes llamaban idiopáticas, mi papá siempre nos decía idiopático, que no sabemos de dónde viene, pero pone un nombre para que se oiga bonito. Hay varios tipos, pueden ser generalizadas y focales, porque es una forma de diferenciar la epilepsia también, una epilepsia focal y una epilepsia generalizada. La generalizada no es que el cerebro completo está dañado, o afectado más bien, sino que tenemos redes neuronales que se conectan con ambos hemisferios y entonces la crisis llega más frecuente a los dos hemisferios. Mientras una crisis focal, o sea, hablamos de una lesión única dentro del cerebro, entonces esta definición o para que la gente entienda, Diógenes, la generalizada es cuando tú mueves el cuerpo entero y te tira en el piso y se te va a los ojos para atrás. Si se te mueve un brazo, es focal. Si solamente se te mueve un brazo y tú te quedas mirando ahí al infinito, eso es una convulsión focal. Que dicen que se fue. ¿Cuál es la manifestación? La manifestación principal de epilepsia. Eso es muy importante, porque yo le digo al paciente, la manifestación va a depender, obviamente, de la localización dentro del cerebro de la lesión. Y me paso a explicar. Una epilepsia del lóbulo temporal, que repito, es la más frecuente en adultos jóvenes, por estadística. El paciente, la crisis típica es que el paciente se queda con la mirada perdida, se va a desconectar. Pero antes va a sentir un aura, muchas veces son auras gástricas, o sea, alguna sensación o una sensación de miedo, que está muy relacionado con el hipocampo. Entonces, él simplemente se queda desconectado, mirando sí, que aquí le dicen, se fue. ¿Y qué pasó? Se fue. Ey, muchacho, atiende aquí. Entonces, no hay contacto con el medio externo. Exacto. También va a depender, obviamente, si el lóbulo temporal izquierdo o derecho, si es dominante o no. Y a veces hace algún movimiento sutil, algún automatismo. Ahora bien, las epilepsias que son del lóbulo frontal, recordando que la computadora, como le digo yo a la gente, la computadora que hace que uno mueva los dedos y los pies está en el lóbulo frontal, que es el más grande. Si yo tengo una epilepsia del lóbulo frontal, es la típica que todo el mundo conoce. El hombre se puso malo, viró los ojos. Le dio la gota. Le dio la gota. También la llamamos así. Sí, claro. Entonces, es importante hacer la diferenciación porque te llega el consulta, no, pero él no es epiléptico. Claro. Porque él no convulsiona. Y yo no lo he visto moviéndose. Y no bota baba. La palabra específica, no bota saliva. No, porque la gente entiende en el argot popular que si no convulsiona, si no hay un movimiento motor o no hay una salida o sea, que te salga saliva de la boca, obviamente no es convulsión, no es epilepsia. Ya, entonces yo tengo una historia vivida. A propósito, tu padre fue que hizo el diagnóstico de la condición. Mi hermana mayor, con 10, 12 años, se le hizo el diagnóstico. Y en el caso de ella, por lo que tú describes, creo que era frontal, el lóbulo frontal. En el caso de ella tenía el aura previa y ella avisaba. Yo recuerdo, pequeño yo, que ella llamaba, papá, mamá, ven que me va a dar la convulsión. Entonces, tu papá hizo el diagnóstico. En ese momento, estamos hablando de 50 años atrás, por ejemplo, 60 años atrás, todavía el conocimiento que había del fenómeno era precario, era pequeño, digamos. Entonces, ella, por la recomendación técnica que se dio en esta diagnóstica es que la sacaran de la escuela, porque para evitar el tema, porque realmente ella las convulsiones que le daban eran muy fuertes y que ella quedaba noqueada. Después de una convulsión quedaba prácticamente noqueada. Por lo que tú acabas de señalar entonces, yo puedo tener un diagnóstico de epilepsia sin convulsión. Correcto.
Pero con sin ciertos convulsión. movimientos, como tú dices. O sea, Pero- No, y Y sin sin movimiento a veces, también. porque la diferenciación de la crisis generalizada, a propósito, unas de las generalizadas idiopáticas que son más frecuentes en niños, que es la famosa ausencia, la crisis de ausencia. Muchas veces ellos no tienen ningún movimiento, solamente se quedan fijos y parpadeando. A veces también pueden hacer algún movimiento, pero no necesariamente. Entonces, es importante que no toda convulsión, decirlo por acá, no toda convulsión es epilepsia y no toda epilepsia es convulsión. Exactamente. Eso es lo primero que tenemos que determinar. Y recordar que hasta el día de hoy la definición o el diagnóstico de epilepsia sigue siendo clínico, lo que yo vea, porque sabemos que los estudios complementarios, dígase, el electroencefalograma y la resonancia pueden estar normal. Total. Entonces ahí que viene el paciente, doctor, pero yo no tengo nada. Entonces, yo no Usted estoy me confundido. va a hacer otro Yo estudio. estoy confundido. yo- ¿Otro estudio? No, yo he gastado mucho dinero. Yo me hice un estudio en 88, ya yo estoy te cansado. doy un ejemplo de cuando yo llegué al país, que estábamos abriendo la unidad del Santo Socorro. Una niña tendría 15 años, 14 años, me llega con un cuadro maníaco. Parecía un cuadro maníaco normal. O sea, lo único que cambiaba muy rápido. Era la única diferencia, que en vez de durar una semana, que tiene que durar un cuadro maníaco, en 3 días ella volvía y se ponía normal. Pero duraba después 3 días más o 4 días más, como a la semana, vuelve a hablar rápido, dice muchas cosas, incluso con alucinaciones auditivas. Entonces, nosotros duramos casi 6 meses con ella ingresada, haciendo el estudio, y cada vez que le mandábamos a hacer un electroencefalograma, venía bien. Sí. y le hacíamos una resonancia y venía bien. Como no tenía movimiento, o sí lo tenía, pero eran muy sutiles Sutil. y no lo habíamos visto, no pegamos con un electroencefalograma hasta después de 6 meses, que entonces vimos los movimientos sutiles que hacía como de automatismo. Entonces yo dije, vamos a hacerle un electroencefalograma, pero creo que fue de 12 horas que se lo hicimos. Claro. Que era una persona muy pobre que tuvo que hacer de tripa corazón para hacer ese electroencefalograma, que es muy caro, y al final sí hubo esa descarga. Sí, eso es importante lo que comentas, porque la sensibilidad de un electroencefalograma, un ejemplo, es un 30% en vigilia. Entonces, el 70% tiene el diagnóstico, pero no. Entonces, hay que explicarle al paciente. Lamentablemente, el costo hace que muchos pacientes de escasos recursos, en principio, tú no puedas estudiarlo bien. Porque un electro, como tú comentas, de 12, 24 horas, que tal vez va dentro del protocolo, cuando tiramos papel y lápiz, a veces $2,000, difícil costear. $3,000, No es una Y locura. antes, mi doctor, yo recuerdo que mi papá me decía, a propósito de paciente epiléptico, y no podía estudiar, lo sacaban de la escuela. O sea, había todavía existe mucho mito y mucho tabú. Y por eso agradezco el espacio para, como están hablando de leyes, aquí necesito una ley de epilepsia. Claro. Sí, sí. Una ley de epilepsia, porque, perdón que te interrumpa solamente para dejar la idea, yo todavía tengo pacientes que convulsionan. Bueno, la parte de manejo es muy importante, pero que convulsionan en el trabajo y lo sacan. O sea, los sacan del trabajo. Los Sí, sacan sí, del trabajo. buscan la forma de cómo Buscan la sacar, forma de sacar. porque No, creen revisión de que personal. eso Sí, va a no. ser un problema a Pero largo plazo. Tú tienes un paciente que tiene migraña, tal vez, siguiendo la misma línea neurológica, o sufre del corazón, o sufre de azúcar. Sí. Se puso mal, no, llévalo ahí. Y ya, no, está bien. Es lo mismo que en la Está salud bien, mental, lo estigmatizan de Lo una vez estigmatizan con y un entonces- problema de que va a ser un problema para la empresa, y entonces lo sacan sabiendo que un paciente con controlado su tema de salud mental y controlado su epilepsia es igual o mejor deficiente que un cardiópata. Un cardiópata va a tener más eventos que un epiléptico probablemente. Me acordaste una vez cuando yo laboraba, ¿verdad? Cuando tú trabajabas, Cuando yo ya tú no necesitas Te trabajar. jubilaste, Ya, te ¿Cómo que se jubilaste, llama? te- Empresaria. te jubilaste, Empresaria. ya. Se retiró Se ya. retiró joven. Te No, jubilaste. no. Pero cuando yo elaboraba para empresas privadas, que no era mi consulta privada en sí, porque mi primera carrera con que fue publicidad. O sea, Sí. Yo vengo de la publicidad. Me acordaste un cuento, una chica que era el personal de limpieza, a ella le daban crisis de epilepsia. Y eso que tú dices, Ortega, me recordó algo que ella decía. Ella decía, cuando me den esas crisis, no se lo digan a nadie. Claro. Porque yo tengo miedo de que me pueda pasar algo, porque las que ellas le daban ella se caía en el piso y ella convulsionaba y recuerdo una vez que delante de nosotros le pasó y la verdad es que yo me acuerdo, ay Dios mío, Claro. y eso quiero que lo aclares también, decían de que agárrale la lengua.
para que no se le vaya para atrás. Que sí es verdad, pero mira cómo No, tú lo mira, dices, mira cómo tú lo dices, pero el tema es de la algo serio, realmente. no, y el tema de la ansiedad y el miedo que tienen esas personas de tener estos eventos. Sí, ella decía, no me lleva toquen, mucha déjeme tranquila. consulta, o sea, Sí. el miedo de Más la ansiedad y el miedo que el mismo proceso. Claro. Sí, sí. Eso es así. Yo tengo muchos pacientes que son epilépticos y el miedo de que le den, y le hace, ¿cuánto? O que se ahoguen. 10 O sea, de años verdad que eso no le puede dan una pasar. crisis. Pero ellos todo el tiempo están con ese miedo de que le pueda volver a dar esa crisis en un lugar donde ellos no puedan controlar el trabajo, manejando, con alguien, tal vez en alguno que tienen sus novias, sus cosas. Entonces, el tema de decírselo a la pareja, todo eso, la salud mental en un epiléptico es muy importante, ¿no es así? Y en el abordaje, porque eso es algo muy, muy coloquial de nuestro país, ¿no? Que agarre la lengua, que hable eso. O sea, ¿cómo es el abordaje realmente que se puede tener? Porque se puede tocar, se debe de hacer, o sea, como en esas crisis, ¿qué se debe de hacer? Primero, haciendo una anécdota, yo tengo pacientes que a la pareja, doctor, no me le diga a mi novio que yo tengo epilepsia, pues yo tengo miedo de que me deje deje. por eso. Entonces eso crea la depresión y la ansiedad, repito, son los principales comorbilidades en epilepsia. Es multifactorial y uno de ellos, de las causas, es eso. La parte social, la parte que lamentablemente ellos se sienten diferentes y la sociedad tampoco lo ha ayudado mucho. Entonces, por eso hay que trabajar en eso. En cuanto a la crisis epiléptica, generalmente una crisis no puede durar más de 1 o 2 minutos en la mayoría de los casos. Si la crisis dura más de 5 minutos, por definición, un estatus epiléptico y sí es una indicación de ir a emergencia. Lo digo porque si un paciente está diagnosticado ya con epilepsia y hace una crisis aislada, no necesariamente hay que ir por emergencia según las guías, pero yo entiendo a los padres que se ponen un poquito ansiosos. Bueno, sencillamente si tenemos una crisis convulsiva, en este caso, una crisis epiléptica, simplemente lo que debemos hacer es acostar al paciente, primero verificar que no haya nada en su alrededor que le pueda hacer daño. Como está haciendo movimientos involuntarios, ponerle una almohada y ponerle de cúbito lateral. De cúbito para lateral de lado. De lado. Para que la saliva y las secreciones no se vayan por los pulmones. No hay evidencia científica que la lengua... Y no le metan los dedos. No le porque van a perder los dedos. La gente no lo sabe. No hay evidencia científica que la lengua sí puede pasar que no puede morder la lengua. Morder, sí, claro, pero no se van a tragar. Pero, yo conozco gente pero que han viene perdido con un dedo menos. Han perdido dedos, gente de que le meten el dedo. Claro, le meten el dedo y le trancan la mandíbula. Porque mi hijo yo estaba asustado y mire, me lo rompió y yo, bueno. La desesperación. Doña, o le ponen un lápiz, le ponen cualquier cosa, entonces viene el muchacho entonces con 2 dientes menos. No, o se le puede ir para atrás. Pero le puede notamos una risa, pero no es por... No. Es una risa porque es algo tan de nuestro país. Por eso es el mismo tema de la ignorancia, que no es malo. O sea, yo creo que todos somos ignorantes en algún punto. Pero es un tema de que se ignora, o sea, que no se conoce, y por eso es importante conocer el manejo, porque yo creo que aquí el dominicano siempre uno se ríe de todo, pero es reírse en ese sentido, como que, wow, hasta dónde nosotros podemos llegar por el punto de desesperación, y por eso es tan importante y por el desconocimiento. Cuidar esa salud mental en nosotros mismos, incluso si usted es madre, padre de un niño que tenga un diagnóstico como este, porque yo creo que como padre nosotros somos los que tenemos que tener un mejor manejo, de no alterarnos emocionalmente y no querer resolverlo, porque yo no me imagino lo desesperante que debe de ser para un papá ver que su niño tenga una crisis de epiléptica. Yo te decía un cuento ahorita. Es dramático. Yo tengo fuerte. Abuelas que han visto crisis y doctor, yo por nada del mundo yo quiero ver a mi niño o madre. Para ellos es traumático ver una crisis. Sí, definitivamente. Yo tengo una compañera incluso de la universidad que su hijo comenzó a tener, ella no sabía qué era lo que tenía. Él no se podía diagnosticar. Al final tenía una epilepsia frontotemporal. Pero la diagnosticaron fuera, no sé por qué la tuvieron que diagnosticar fuera, parece que era como rara. Lo que le quiero decir es que la angustia que tenía esa madre, ella es ginecóloga, ella dejó de ejercer por el miedo que le diera una crisis. O sea, literalmente ella lo dejó de mandar al colegio, ella dejó de ejercer, el esposo también es médico, el esposo llevaba todo, y tú la veías que no iba ni siquiera al frente,
sin el niño por el miedo de que le diera una crisis al niño. Y así duró como 3 o 4 años hasta que pude diagnosticarlo bien y comenzarlo a tratar. Y bueno, comenzó a bajar la tensión. Pero la tensión constante, la tuve que medicar evidentemente, porque la tensión constante que ella tenía por el miedo a que el niño tuviera un episodio era extremo, ¿eh? Doctor, otra pregunta. Yo quería decir, a propósito de todos esos elementos que ustedes han conversado, o sea, nosotros en mi casa se vivió todo eso, el miedo, el lío. Teníamos la ventaja, digamos, entre comillas, de que mi hermana, ella avisaba. Y entonces ya nosotros teníamos la información y hacíamos todo eso que acaba de decir el doctor Santos. La poníamos de lado, o sea, la cuidábamos de que no se maltratara, porque eran intensas las convulsiones. Entonces, ya nos dijeron qué hacer cuando nos enfrentemos a una situación parecida en cualquier espacio, en el lugar de trabajo, en la calle, etcétera, que no hay que asustarse, no hay que hacer. Entonces, ¿cuál es el tema de cómo se desencadena el tema de la convulsión? Y si está en tratamiento, asumimos que no hay convulsión. No necesariamente. O sea, en teoría, si una epilepsia focal es una alteración neurológica en el cual unas neuronas están afectadas, por así decirlo, entonces hay un impulso nervioso. Y entonces los medicamentos lo que van a hacer es que ese impulso, porque ese daño está ahí, ese impulso no se propague a otras neuronas del cerebro. Aclarando esto porque tengo pacientes que entienden que los medicamentos lo van a curar. Los medicamentos no curan, solamente son controladores. Incluso el término que se está usando ya hace muchos años es anticrisis, porque el término anticonvulsivante podría crear un poquito de duda. Entonces, los medicamentos lo que van a hacer es eso, controlar o evitar la crisis. Pero todo esto va a depender también de la causa de la epilepsia, que es otro tema importante que hay que aclarar al paciente. Hay causas de epilepsia que son más refractarias, o sea, que van a ser más difícil controlar con medicamentos que otras no. Un ejemplo, una epilepsia por un evento cerebrovascular, muy probablemente difícil de tratar. No, van bien. Esas van bien. Ahora bien, una epilepsia por una malformación del desarrollo cortical, por una encefalopatía hipóxico-isquémica, por una esclerosis mesial temporal, muy probablemente es un grupo alto de pacientes que termina incluso en cirugía, porque los medicamentos no actúan. Entonces, en cuanto al control, va a depender siempre si tenemos un buen diagnóstico sobre el tipo de epilepsia, sobre la causa de la epilepsia, sobre el tipo de crisis. Entonces, eso nos va a ayudar, obviamente, a dar una mejor medicación. Pero vos le digo, en mi experiencia eso es multifactorial. Hay pacientes que no toman el medicamento adecuado. La principal causa de pacientes que están estables, porque hay un grupo, gracias a Dios, el 70% de los pacientes se puede tratar y estar estable con medicamentos. Okay. Hay muchos pacientes que con el tiempo dejan una dosis. Entonces, la principal causa de pacientes que están estables y tienen una crisis, lo primero que te pregunta, ¿se te olvidó una dosis? Bueno, doctor, es que yo me confié, yo estaba curado. Yo pensé que estaba curado. Entonces, hay que explicarle que hay protocolos para retiro de medicamentos. Doctor, vamos a continuar con ese tema.